Mis antiguos jefes me tendieron una trampa y me despidieron. Así fue como ellos mismos terminaron en un divorcio, una sentencia de prisión y un puñado de deportaciones. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al OP de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Esta es una historia larga, pero si te quedas hasta el final, descubrirás cómo me tendieron una trampa y me despidieron de mi trabajo, lo que provocó una reacción en cadena que llevó a una reorganización del personal, con varios gerentes siendo despedidos o trasladados a otros restaurantes. El gerente general fue despedido y se divorció, uno de los gerentes fue investigado por el FBI y finalmente arrestado, y varios de los trabajadores fueron deportados. Aquí vamos. Solía trabajar en un restaurante de lujo propiedad de una gran entidad corporativa que poseía varias marcas de restaurantes diferentes. Trabajé allí durante unos 3 años y medio antes de que finalmente me despidieran, pero hablaremos de eso más adelante. Primero, quiero dar una idea de mi papel allí. Mi rol en ese trabajo era un poco de todo. Desde el día en que comencé a trabajar allí me propuse aprender lo más posible. Fui muy persistente con la gerencia cuando quería aprender un nuevo departamento. Comencé como camarero, pero eventualmente pasé por diferentes departamentos y títulos de trabajo como para llevar, anfitrión, barman, ayudante de bar, banquetes, catering y entregas. Mi único objetivo mientras trabajaba allí era estar disponible para tantas horas como fuera posible. Me pagaban alrededor de 12 pesos por hora, aunque eso fluctuaba si estaba trabajando como barman o camarero y recibía propinas. Eventualmente, la gerencia notó que encajaba mejor en uno de los puestos sin propinas. Era tan bueno en ello que decidieron probarme como supervisor no oficial sobre el equipo en el que trabajaba para llevar catering y entregas, ya que todos esos eran un solo departamento. Sabía que esto significaría, en última instancia, algunas horas menos, ya que solo estaría trabajando en un departamento, así que negocié con la gerencia para aumentar mi salario en aproximadamente $1.50. Dado que estaba asumiendo responsabilidades adicionales, quedaron satisfechos con el aumento de salario. No intentaba obtener la mayor cantidad de dinero posible. Solo quería poder pagar mis facturas y aún tener un poco de dinero para divertirme. Vivía en la ciudad de Chicago, que tiene altos impuestos y que se encuentra en el ya muy gravado estado de Illinois, por lo que era bastante difícil llegar a fin de mes y aún tener dinero para disfrutar de la vida. Soy una persona de placeres simples y puedo disfrutar de cosas durante largos periodos de tiempo, así que no se necesitaba mucho dinero para hacerme feliz. Un videojuego podía mantener mi atención durante varios meses, a veces incluso años. Tenía una mascota familiar que había traído conmigo a Chicago, por lo que eso contaba como un gasto adicional. No mucho después de comenzar en este puesto como supervisor no oficial, conseguí una novia. Así que también estaba saliendo más a menudo y gastando dinero en ella. Con mi puesto y algo de presupuesto inteligente, pude permitirme todo esto. El dinero no era un problema, pero la gerencia tenía una alta rotación, por lo que los gerentes entrantes a menudo no sabían en qué consistía el departamento o lo importantes que eran las horas para los trabajadores de estos departamentos. Eventualmente, se notó que nuestro actual gerente general iba a ser despedido y reemplazado. El gerente general entrante supuestamente era una estrella cuando se trataba de mejorar restaurantes. Buscamos su nombre y lo encontramos como el primer resultado de búsqueda en Google, pero la entrada no era una reseña brillante de su ética de trabajo ni de su impecable habilidad para mejorar el funcionamiento de un restaurante. De hecho, era una foto y un informe policiales presentados por aviso doméstico repetido. Esto es importante más tarde, lo llamaremos Harvey. Poco después, Harvey llegó y comenzó a hacer cambios. Una de nuestras mejores gerentes presentó su renuncia. Se negó a trabajar con él y, como una especie de oráculo, nos dijo que esperáramos mucho acceso, comentarios misóginos y que eventualmente llevaría este lugar a la ruina. No mucho después de que ella se fue, nuestro gerente general comenzó a reemplazar a nuestros gerentes actuales con personas elegidas por él con las que había trabajado en el pasado. Finalmente, todos, menos un gerente, fueron reemplazados. Ese gerente era el gerente de cocina. Lo llamaremos Fredo. Fredo había estado allí desde que comencé a trabajar en ese lugar. Parecía ser algo así como un camaleón, ya que sus valores y ética parecían cambiar dependiendo de quién fuera su jefe. Honestamente, en cierto modo aplaudo sus instintos de supervivencia, pero en última instancia lo veo como un adulador y un traidor. Harvey nunca reemplazó realmente al gerente de nuestro departamento, por lo que funcionábamos sin mucha supervisión.
A menos que me cuentes a mí como el supervisor, no teníamos a alguien respirándonos en el cuello constantemente sobre cómo se debían hacer las cosas. Nuestro departamento tenía algunos contratiempos aquí y allá, pero aún funcionaba muy bien. Dado que no teníamos nuestro propio gerente, a menudo teníamos que llamar por radio a un gerente para que nos ayudara con cosas que necesitaban una tarjeta de gerente para su aprobación. Fredo siempre era el que respondía a estas llamadas, ya que la cocina estaba más cerca de nuestro departamento. Con el tiempo, el nuevo equipo de gerentes comenzó a ver a Fredo como el gerente de nuestro departamento también. Sin embargo, el equipo de trabajadores por horas que trabajaba allí aún me veía como su supervisor. Esto significaba que cada vez que Fredo intentaba hacer cambios que en última instancia nos perjudicarían, el equipo confiaba en mí para mitigar esos desastres o negociar con Fredo para que nos dejara hacer nuestro trabajo de la manera que ya habíamos demostrado que funcionaba muy bien. Durante varios meses, Fredo y yo chocamos decenas de veces. Él y yo discutíamos constantemente sobre la importancia de las horas para los trabajadores de este departamento. Tenía la idea de que debíamos vivir de las propinas como los meseros, pero como la mayoría de nuestros pedidos eran para llevar y llegaban a través de Grubhub no da propinas, no teníamos muchas entregas al día, y las propinas que recibíamos de esas eran tal vez 10 pesos si teníamos suerte. Pero dividir 10 pesos entre 4 personas no sumaba mucho. Esto solo demostraba que Fredo no tenía ni idea de lo que hablaba. Eventualmente, tuvimos una reunión con Harvey, Fredo y todos los trabajadores de este departamento. Se presentó como una oportunidad para expresar todas nuestras quejas y preocupaciones con respecto a los cambios que querían hacer, sin posibilidad de represalias. Así que los trabajadores hicieron exactamente eso. Hablaron sobre cómo Fredo estaba tratando de recortar horas, a pesar de que no era nuestro gerente real. Cuando se mencionó que estaban intentando contratar a alguien para ser el gerente, el equipo sugirió que yo asumiera el cargo, ya que ya había estado supervisándolos y manejando las cosas sin problemas durante los últimos meses. También era yo quien la gerencia consultaba al redactar los horarios, ya que entendía qué días algunos trabajadores podían y no podían trabajar dependiendo de sus horarios escolares o su vida familiar. Pude ver en ese momento que Harvey y Fredo tomaron la decisión en el acto de que tenían que deshacerse de mí, aunque no lo dijeron. Pude ver la mirada que se dieron el uno al otro e instintivamente supe que mis días en este lugar estaban contados y que iban a despedirme de una forma u otra. Nos hicieron un montón de promesas sobre no recortar horas. Nos dijeron que dejarían de enviar a todos a casa temprano, excepto a una persona, y solo dejarían a una persona para limpiar todo y cerrar sola. Dado que este no era un departamento pequeño y simplemente era demasiado para que una persona lo hiciera sola mientras aún cumplía con los estándares de salud y seguridad, prometieron que trabajaríamos las horas para las que estábamos programados. No estábamos tratando de ser irrazonables, así que les dijimos que generalmente tenemos de 3 a 4 personas programadas para trabajar en nuestro departamento. Podían enviar a 2 de ellos a casa temprano, pero siempre necesitábamos al menos 2 personas aquí para ayudar a cerrar correctamente. Se hizo la promesa de que siempre tendrían al menos 2 personas para cerrar. Sin embargo, solo una semana después, empezaron a enviar a todos a casa temprano de nuevo todas las noches, excepto a una persona. Una noche intentaron hacerlo mientras yo estaba programado para cerrar, acabábamos de regresar de un evento de catering masivo y había una cantidad increíble de limpieza por hacer para una sola persona. Cuando Fredo entró e intentó enviar a todos a casa excepto a mí, di un paso adelante y le dije que estaba rompiendo constantemente la promesa que nos había hecho durante la reunión. Me miró directamente a la cara y me dijo que dejara de quejarme al respecto, y que si seguía intentando hablar con él sobre cómo rompía sus promesas, podría encontrar fácilmente a alguien que pudiera trabajar en mi turno. Rápidamente me di cuenta de que esto era un intento de asesinato de mi trabajo. Quería que lo presionara más, así que retrocedí y comencé a limpiar. Terminé quedándome hasta tarde y eso significó pago por horas extra. De todos modos me dieron una advertencia por eso, ya que no se nos permite trabajar horas extras sin la aprobación de un gerente. Cuando me negué a firmar la advertencia, señalando que había tratado de explicarle a Fredo que no sería capaz de limpiar todo eso solo antes de que terminara mi turno programado, me permitieron irme sin firmar la advertencia, pero solo porque el representante de recursos humanos presente en ese momento no era uno de los secuaces de Harvey. Avancemos al día en que me despidieron. Es importante señalar en este punto que siempre llegaba al trabajo una hora antes. Como vivíamos en Chicago, la comida era cara. Sin embargo, en nuestro trabajo se nos permitía tomar tanta sopa y pan gratis como quisiéramos.
Así que llegaba al trabajo una hora antes todos los días para poder tomar un poco de sopa y pan para el almuerzo antes de mi turno. Pero ese día, cuando entré a la cocina para servirme un poco de sopa, uno de los cocineros me dijo que tenía un plato que había sido cancelado después de que lo cocinó y que Fredo le había dicho que se lo diera a alguien. Me aseguró que Fredo ya lo había compensado y que estaba libre para quien lo quisiera. Resultó ser mi aperitivo favorito, así que tomé la comida gratis con gusto. Poco después de que llegué a mi puesto, tanto Harvey como Fredo se acercaron y me preguntaron si había registrado un pedido para esa comida. Les dije que el cocinero me la había dado y que era el pedido cancelado que Fredo ya había compensado. Fredo parecía desconcertado y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces Harvey me dijo, creo que sabes que eso es robo. Termina la comida, recoge tus cosas y vete. Esa será la última comida que tendrás aquí. Intenté explicarles que el cocinero me había dado esa comida, pero se negaron a escuchar, así que les ofrecí llevarlos a la cocina para aclararlo con el cocinero. Pero cuando volví a la cocina con ellos para hablar con el cocinero, él ya se había ido a casa por el día. No tuve más opción que recoger mis cosas, despedirme y dirigirme a casa. De camino a la salida, les conté a las personas que trabajaban en mi departamento esa tarde lo que había sucedido exactamente como había ocurrido. Estaban sorprendidos y enojados, pero sobre todo tristes de verme partir. Decidí que, al salir, pasaría por la oficina de contabilidad para recoger cualquier propina que pudiera haberse dejado para mí esa semana, solo para asegurarme de no perderme ese dinero. Antes de dirigirme allí, tuve la corazonada de poner mi teléfono a grabar, y lo metí en mi bolsillo con la cámara encendida. Aunque el video era completamente negro porque estaba en mi bolsillo, logré obtener una grabación bastante amortiguada de las voces de Harvey y Fredo a través de la puerta, discutiendo cómo las cosas habían salido según lo planeado, y que habían estado tratando de deshacerse de mí desde la reunión con mi departamento. Toqué la puerta y se callaron antes de abrirla. Me preguntaron qué estaba haciendo todavía allí y les pedí mis propinas. Reunieron lo que había en la caja fuerte para mí y me lo entregaron. A pesar de que mi enojo estaba creciendo por lo que acababa de escuchar, decidí no quemar ese puente todavía porque quizás podría destruirlo más adelante. Les ofrecí un apretón de manos a ambos gerentes, les agradecí por la oportunidad de trabajar allí y me fui, asegurándome de sacar mi teléfono del bolsillo y grabar el frente del restaurante con el cartel que mostraba su nombre y logotipo. Trabajando en un restaurante, aprendes a cubrirte siempre las espaldas. Es cierto para la mayoría de los trabajos, pero algo me decía que necesitaría todo esto más tarde si me acusaban de robo. Quería poder demostrar que no era cierto si alguna vez surgía en futuras entrevistas de trabajo, lo cual es exactamente lo que sucedió y donde todo esto comenzó a volverse nuclear. En el tren de regreso a casa, envié algunos mensajes e hice algunas publicaciones en algunos grupos locales de Facebook diciendo que acababa de ser despedido y que estaba buscando trabajo lo antes posible. Para cuando llegué a mi parada, ya había programado una entrevista para más tarde ese día. Me ofrecieron el trabajo unos 5 minutos después de la entrevista, pero después de revisar los detalles, no me pareció adecuado, así que lo rechacé. Hice algunas otras entrevistas y encontré una que encajaba muy bien, con un aumento considerable de sueldo en comparación con mi trabajo anterior, y no tendría que tratar con clientes. Era un trabajo de auditoría para una empresa de logística. Sin embargo, durante la entrevista con el gerente de este trabajo, mencionó que ya había llamado a mi anterior lugar de empleo y había hablado con el gerente general, Harvey. Harvey le había dicho que me habían despedido por robo. Afortunadamente para mí, el gerente con el que me estaba entrevistando me pidió que le contara más sobre eso y estuvo dispuesto a dejarme sacar mi teléfono y encontrar la grabación. Le pregunté si la voz en el video era la misma con la que había hablado por teléfono. Lo era. Eso fue confirmación suficiente para el de que no había hecho un video falso. Escuchó a los dos gerentes en el video admitir que me habían tendido una trampa y vio hasta el final cuando mostré el frente del restaurante, completo con el logotipo y el nombre. El gerente que me estaba entrevistando, a quien llamaremos Tim, me contrató de inmediato y me pidió que le enviara la grabación. Lo hice. Pensé que eso sería el final. Unos 7 meses después, ya habiéndome adaptado bastante bien a este trabajo, Recursos Humanos envió un correo de bienvenida a todos nuestros nuevos miembros del equipo que incluía una lista de las nuevas contrataciones, algunos datos sobre ellos y fotos de todos ellos. Enviaban estos correos cada vez que contrataban a un nuevo grupo de personas. Uno de ellos, Thomas, era un antiguo compañero de trabajo que había trabajado conmigo en el restaurante.
Habíamos trabajado juntos en el puesto de anfitrión, así que me alegró bastante ver que alguien que conocía y me agradaba se unía al equipo. Busqué su escritorio, fui a saludarlo y le pregunté por qué había dejado el restaurante. No se había ido por voluntad propia. Había sido despedido porque la empresa estaba siendo investigada. Todo había comenzado como un asunto relativamente pequeño. La entidad corporativa que era dueña de la cadena de restaurantes había recibido un correo electrónico con un video adjunto, el video que había sido grabado desde mi bolsillo. Eso fue motivo suficiente para que la empresa enviara a alguien a investigar internamente. Thomas se sorprendió bastante de que no hubiera oído nada al respecto, ya que habían hecho numerosos intentos para ponerse en contacto conmigo. Tan pronto como dijo eso, inicié sesión en el antiguo correo electrónico que había usado cuando solicité el trabajo en el restaurante. Tenía al menos 2 docenas de correos electrónicos pidiéndome que fuera a discutir mi empleo y despido. Nunca respondí. Simplemente ya no me importaba lo suficiente. Además, había cambiado mi número desde entonces, por lo que no habían podido contactarme por teléfono. Thomas continuó explicando que antes de que la corporación enviara a alguien, Harvey y Fredo habían hablado con mi departamento e intentaron ofrecerles un pequeño aumento salarial para que contaran a la corporación una historia sobre cómo yo era incompetente en mi trabajo y no cumplía con mis responsabilidades. Ese día, cuando el auditor corporativo apareció, hubo un pequeño éxodo de personas de mi antiguo departamento. Renunciaron en el acto frente a la representante de la corporación, llamémosla Audrey, y se aseguró de sacar a Harvey y Fredo antes de irse. Primera advertencia para ambos. La segunda advertencia llegó un par de días después de que Audrey les mostró a Harvey y Fredo la grabación que había iniciado todo esto. Lo negaron vehementemente, pero no había manera de confundir la voz de Harvey. Es única. No solo eso, sino que el video también captó su voz y la mía cuando nos dimos la mano y nos despedimos amigablemente, algo de lo que ya se habían jactado ante Audrey, pensando que eso los haría quedar mejor, como si hubiéramos terminado en buenos términos. Esta no fue la segunda advertencia real, sino que llegó cuando quedó claro que necesitaban ser separados. Así que Audrey envió a Fredo a trabajar en otro restaurante, propiedad de nuestra empresa matriz, y temporalmente degradó a Harvey a gerente. Esto los destrozó. Alguna vez habían sido un equipo maligno inseparable, pero la presión de la investigación debió haberlos empujado al límite. Terminaron atacándose mutuamente en Facebook, en una publicación pública en la página de la empresa. La publicación ya había sido eliminada, pero Thomas la describió de la siguiente manera: Fredo había aparecido en la publicación de Facebook en la página del restaurante, y Harvey hizo un comentario pasivo-agresivo sobre cómo Fredo ni siquiera debería estar en la foto, ya que lo habían trasladado a otro restaurante debido a mala conducta. Fredo vio este comentario y dijo algo como: al menos cuando la gente busca mi nombre en Google, no aparezco como el tipo que golpeó a su esposa. A lo que Harvey respondió, muy gracioso, viniendo del tipo que está engañando a su esposa con la hermana de Janet. No es un nombre real, pero Janet era la chica que habían designado para supervisar oficialmente mi antiguo departamento después de despedirme, aunque era la supervisora no oficial. Fredo respondió a eso diciendo, como si tú no hubieras intentado con la mitad de las camareras. Todas tienen historias sobre cómo intentaste acostarte con ellas. La publicación fue eliminada, pero no antes de que Audrey, la auditora, la viera. Eso fue oficialmente la segunda advertencia. La tercera advertencia llegó al día siguiente cuando Audrey comenzó a entrevistar al personal femenino de camareras y bartenders, para ver si alguna de ellas podía confirmar que Harvey había intentado ligar con ellas. Todas fueron entrevistadas por separado. Varias de ellas tenían historias similares. Todas las chicas que confirmaron que Harvey había intentado algo con ellas dijeron que les había ofrecido ser su sugar daddy si le enviaban fotos sin ropa o si se quedaban después del cierre para tontear con él. Harvey fue despedido, pero eso no fue lo peor. Audrey, la auditora, no era solo una mujer cualquiera de la corporación. Ella era la antigua gerente regional de esta área y había contratado personalmente a la esposa de Harvey como gerente general de otro restaurante en la ciudad. Así que llamó al restaurante donde trabajaba la esposa de Harvey y le contó todo lo que había escuchado del personal femenino. Más tarde supimos que se habían divorciado porque Harvey intentó engañarla después de que ella ya le había dado una segunda oportunidad para cambiar después de que él la golpeara. No sé qué le impulsó a darle una segunda oportunidad después de algo así, pero ciertamente no le dio una tercera. Después de despedir a Harvey, Audrey entrevistó al cocinero que me había dado la comida. No sé cómo surgió el tema, pero en algún momento él dejó escapar que era un inmigrante ilegal.
Ella tenía su expediente en la mano, con una identificación de Illinois y un número de seguro social en archivo, lo que la confundió y lo presionó para obtener más información. Resulta que Fredo tenía sus propias conexiones y tenía un pequeño mercado negro, donde conseguía tarjetas de seguro social y documentos de identificación falsos para los inmigrantes ilegales que estaba contratando a salarios reducidos. Esto había estado ocurriendo durante al menos 4 años. Es innecesario decir que esto es un delito grave. Con el potencial desastre de relaciones públicas que probablemente estaba enfrentando, sintió que no tenía otra opción más que alertar a las autoridades. La policía local solicitó la ayuda del FBI, ya que algunas de las pruebas los llevaron más allá de la jurisdicción de la policía local. Fredo fue arrestado y rápidamente dio los nombres de las personas a las que les había vendido tarjetas de seguro social e identificaciones. No estoy seguro si dio todos los nombres, pero mencionó a unas 14 personas, y de esas 14, al menos la mitad fueron deportadas para cuando Thomas fue despedido. Uno de ellos era el cocinero que me había dado la comida el día que me despidieron. Thomas continuó explicando que todo había comenzado cuando me despidieron, pero yo nunca envié esa grabación a la corporación. Solo se la envié a Tim cuando me contrató. Le pregunté al respecto y me dijo que se la había enviado a su esposa, ya que ella era abogada. Quería ver si tenía un caso para demandar a mi antiguo trabajo, ya que lo que habían hecho estaba mal. Pero también recordó que cuando hablamos por primera vez sobre ello, yo había dicho, no soy el tipo de persona que intentaría hacerse millonario a costa de toda una empresa por los errores de 2 idiotas, pero también había dicho que sería bastante satisfactorio verlos perder sus trabajos. Así que su esposa fue quien envió la grabación al equipo legal de la sede corporativa de mi antiguo trabajo. Mi jefe se la mostró a su esposa, quien la reenviaría a los verdaderos jefes de mi antiguo trabajo. Ambos solo intentaban hacer que despidieran a 2 canallas por lo que me hicieron, pero terminaron tirando de un hilo tan largo que no terminó hasta que hubo acusaciones de acceso, revelaciones sobre gerentes engañando a sus esposas con chicas relacionadas con personas que habían colocado en posiciones de autoridad, el divorcio, despidos masivos, investigaciones pendientes, una renovación de personal, una investigación del FBI sobre lo que podría considerarse tráfico en el mercado negro, documentos gubernamentales falsificados y al menos media docena de deportaciones, probablemente hasta 14. No sé si esto cuenta como una venganza nuclear, ya que no la busqué activamente, pero Thomas me mostró que, incluso si no fue venganza, definitivamente fue nuclear, y el cráter que dejó fue masivo. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir trayéndote estos videos. Hasta pronto.